Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Robson y a la Universidad Federal de Santa María la amable invitación a participar en el workshop y también en el seminario que tuvimos el fin de semana sobre el tema del consuelo. La acogida que hemos recibido es muy grata. Es una red que se construye entre amigos sobre temas comunes. Y realmente nosotros, los colombianos, nos hemos sentido acá, en esta universidad y en Santa María, como amigos. Nos han acogido con la amistad que caracteriza a nuestros pueblos. Esto es muy importante y quiero, en nombre de todos los colombianos aquí presentes, agradecer de corazón a Robson y a ustedes este espacio que hemos creado. Mi conferencia tiene como título El papel del consuelo en una vida alterada por la enfermedad. Desde los comienzos de la cultura, el fenómeno del consuelo ha estado vinculado a la vivencia del sufrimiento humano en todas sus manifestaciones. Por ejemplo, en el Corpus Hippocraticum se indicaba ya que cuando una dolencia, sufrimiento o enfermedad no podían ser atendidos con cuidados médicos, se requería tomar las medidas necesarias para el acompañamiento a un buen morir. Estas medidas implicaban tanto la disposición adecuada del cuerpo como la preparación del alma para acompañar el tránsito de la vida a la muerte. En este proceso, el consuelo a través de la palabra cumplía un papel fundamental, pues como lo indicaba Esquilo en su Prometeo encadenado, hay que recordar que para un templo enfermo los únicos médicos son las palabras. Desde entonces, el vínculo entre el papel curativo de la palabra, sobre todo el ensalmo, epodé, y el arte de curar, ha sido una constante como vía de catarsis o liberación del sufrimiento. A continuación, queremos examinar la función antropológica del consuelo en aquellos momentos de la vida en los que nos vemos agobiados por una serie de dolencias extremas que modifican nuestro modo habitual de ser y estar en el mundo. Esta función consiste en lo que Hans Blumenberg ha caracterizado como actio per distanza. En un primer momento nos detendremos a examinar la forma como ciertas dolencias y enfermedades alteran de manera estructural nuestra forma habitual de vida. En un segundo momento abordaremos el dispositivo antropológico que nos permite poder poner a distancia el sufrimiento, incluso en los momentos más abisales de nuestra existencia, aunque lo sea de manera pasajera o tan solo por un instante. Esta posibilidad revela tanto la dimensión intersubjetiva de la forma como el ser humano vive y asume el sufrimiento, así como el sentido ético e incluso político de poner a distancia el dolor de una enfermedad extrema. 1. Una mirada alterada, una vida alterada por la plasticidad destructiva. Cuando hablamos de la experiencia de la enfermedad, solemos usar este término en tres sentidos diferentes. En un primer momento designamos una determinada enfermedad, indicando con ello que en este momento estamos siendo afectados por un padecimiento que nos perturba somática o mentalmente. Esto que nos está pasando suele ser objeto de un abordaje clínico y científico. Se trata, pues, del sentido objetivo y médico del término enfermedad, que se vincula normalmente con dolencias o estados patológicos, primando siempre aquí el uso sustantivo del término enfermedad. En el uso habitual que hacemos de este término, queremos señalar
queremos indicar también que estamos sufriendo de algo, señalando con ello que nuestra experiencia subjetiva y existencial el estar enfermo. Aquí el término mienta ahora una vivencia que condiciona y determina nuestra existencia, ya sea de manera pasajera o crónica. Y finalmente, en su uso coloquial, se indica también un sentido subjetivo y social, cuando se quiere señalar, por ejemplo, que se es un enfermo o que se padece de una determinada anomalía psíquica o somática. Con este tercer sentido se indica entonces una identidad a la que se le quiere dar incluso un carácter social y político, cuando se habla en este sentido de los enfermos del SIDA, del cáncer, del polio, etc. Por lo tanto, cuando usamos el término enfermedad, queremos señalar con ello un hecho objetivo, una vivencia y una cierta identidad social. En las consideraciones habituales sobre nuestras dolencias y sufrimientos, priman las miradas biologicistas y exclusivamente médicas, no solo de su tratamiento, sino también de su comprensión. En estas consideraciones se da por sentado tomar a la salud y a la enfermedad como algo objetivo y plenamente medible. Según esta mirada, la salud sería un estado normal carente de enfermedad y la enfermedad el concepto clave para definir la normalidad o no de los organismos biológicos. Por lo tanto, toda alteración o modificación abrupta, temporal o permanente de una estructura biológica se asume aquí como un signo de enfermedad o de una cierta afección patológica. Pero para determinar si un cambio anatómico o fisiológico genera preocupación alguna, requiriendo así una atención especial, se emprende una tarea altamente cualificada de medición, estandarización y evaluación de las funciones directas o indirectas que un organismo puede o no realizar, estableciendo el grado de compromiso ocasionado por la alteración detectada. La medición es, pues, el criterio fundamental que permite definir si se está o no ante un estado patológico o ante una situación problemática que amerite nuestra atención e intervención médica. En esta forma de proceder se dejan pero de lado cualquier tipo de consideración subjetiva sobre lo que aquí se ha experimentado. Nada subjetivo es, pues, relevante o debe ser considerado. Cuando no es posible adaptación alguna, sobrevienen alteraciones tan drásticas que a menudo ponen en aprietos la existencia misma del individuo, requiriendo entonces el uso de estrategias y procedimientos para poner a distancia todo aquello que perturba. Recordemos que nuestra existencia es tan precaria que no podemos sostenernos por nosotros mismos y a menudo caemos enfermos. Cuando caemos enfermos y no recibimos una adecuada atención, podemos perecer. Louis Pasteur comprendía la inmunitas como la lucha por mantenernos firmes, es decir, por estimular activamente la defensa del organismo, evitando caer enfermos y finalmente morir. Esta idea de la inmunitas está muy presente hoy, incluso en la forma como concebimos la enfermedad y, en consecuencia, cómo proyectamos vivir frente a la cara más oscura de nuestra vulnerabilidad. Pero toda adaptación humana no se realiza de la misma manera en cada individuo.
pues como expresión de máxima creatividad e innovación, la vida no tiene que ajustarse a la ley del menor esfuerzo o del menor costo. La complejidad de nuestra vida radica en que no sigue un camino lineal o previamente determinado, sino que puede muy bien seguir cursos sinuosos o dar un rodeo que no obstante puede resultar altamente beneficioso no solo para un individuo, sino también para la especie en su conjunto. La salud no se basa entonces en una cierta normatividad ya establecida para un determinado individuo, ya que éste puede incluso sobrepasar el límite de sus posibilidades originales. No olvidemos que el individuo más sano puede caer también enfermo y que su enfermedad se presenta en él a menudo como la puesta en marcha de otro género de posibilidades muy distintos a las que tenía antes de enfermar. Por esta razón, Oliver Sacks, en su trabajo clínico, asume su trabajo clínico como la observación de un antropólogo con olfato romántico que observa extrañas formas de vida que habitan en unos domicilios que están en los límites de la experiencia humana. Cada ser humano enfermo experimenta que su vida no transcurre de la misma manera que la de los demás y que incluso su modo de estar en el mundo ha cambiado, pues ya no es posible seguir siendo el que era antes. Podemos afirmar entonces que la enfermedad no es simplemente una variación en la dimensión de la salud, es más bien una nueva dimensión de la vida. En esta nueva dimensión aparecen nuevas constantes fisiológicas por nuevos mecanismos para obtener resultados aparentemente idénticos a los que ocurría antes del surgimiento de una determinada enfermedad, más o menos crónica o devastadora. En este normativismo vital, el eje de diferenciación entre la salud y la enfermedad radica pues en la capacidad de un ser vivo de sobreponerse o no a nuevas exigencias vitales sobrevinientes en la condición existencial en la que ahora se encuentra. En general, esta nueva capacidad se puede observar en ciertos comportamientos elementales, por ejemplo, el modo de andar, la posibilidad de tolerar o instruir nuevas normas, establecer seguridades y aseguramiento ante riesgos y desafíos del ambiente, o simplemente poder reaccionar con seguridad ante un cúmulo de nuevas exigencias cambiantes y nuevos desafíos de la vida. Examinar estas modificaciones ha sido la tarea emprendida por ciertos médicos y teóricos de estos fenómenos disruptivos, que han observado con sumo cuidado la vivencia cotidiana de quienes sufren alteraciones realmente extremas en sus formas de vivir. Escuchar estas formas extrañas de vida, siguiendo el modelo narrativo emprendido antes por Luria en sus trabajos de novela neuropatológica, por ejemplo, en la mente de un mnemonista y en el hombre con su mundo destrozado, y que fueron continuados después por los trabajos de Sacks en la serie de su narrativa clínica, ha permitido recuperar la intuición hipocrática fundamental de que la enfermedad solo puede ser tratada de manera adecuada cuando se logra ver con claridad la patografía que afecta de manera particular al individuo que se quiere tratar o acompañar. Estas patografías no solo tienen una función especial en el trabajo clínico y terapéutico, nos permiten también captar de manera hermenéutica y situada aspectos de nuestra vida humana
que no podrían ser conocidos de otro modo, ya que en toda alteración salen a la luz potencialidades que antes eran desconocidas. La mirada de la ciencia impersonal, centrada en la medición y la simple localización visual del daño, se transforma ahora en un trabajo narrativo que complementa los esfuerzos clínicos para dar acogida a toda forma de vida socialmente dislocada. Gracias a esta atención a estas biografías extremas que muestran individuos con un mundo socialmente destruido y que no obstante buscan afanosamente tener un lugar en medio de todo lo que los demás consideramos como normal, hemos podido acceder a extrañas formas de vida que nos revelan justamente los límites de la experiencia humana. Una cierta enfermedad o una herida puede modificar la cotidianidad de alguien y alterar con ello también su identidad personal de manera irreparable. El famoso caso de Phineas Gage resulta en este sentido paradigmático. En el verano de 1848, en Vermont, Phineas sufrió un accidente con un hierro que le perforó la base del cráneo, atravesando la parte frontal y saliendo a través de la parte superior de la cabeza. Este accidente no solo fue dramático para Phineas, sino que a la vez permitió acceder a una serie de consideraciones psicopatológicas, produciendo con ello un abordaje más integral del trauma en general y en particular de las afectaciones violentas del cerebro. Los casos abordados en las narraciones clínicas que buscan aproximarse a una serie de dolencias que alteran o modifican de manera abrupta la cotidianidad del individuo, muestran lo frágil que somos y lo poco que comprendemos la complejidad de nuestra forma de estar en el mundo y de habitar. Para caracterizar ciertos cambios extremos, podemos retomar también la caracterización de lo que Catherine Malabou denomina nuevos heridos. Con esta expresión clínico-hermenéutica, esta filósofa y psicoanalista argelina quiere abordar una serie de dolencias y lesiones que se caracterizan por una alteración radical de la identidad personal ocasionada por una disociación afectiva producida, por ejemplo, por un accidente en nuestro cerebro emocional. Si para Damasio Phineas ha dejado de ser Phineas, convirtiéndose en un ser paradigmático para la investigación neuropatológica, la abuela de Catherine Malabou, hundida en una indiferencia emocional realmente pasmosa, producto del Alzheimer, es también una ocasión para abordar en perspectiva filosófica la vivencia de una enfermedad tan demoledora como el Alzheimer. Detenerse, pues, en este evento lleva a la filósofa a examinar no solo ciertas dolencias neurológicas, sino ante todo a considerar la forma como hoy nos relacionamos con la enfermedad en la sociedad contemporánea. Para comprender la vivencia existencial de estos nuevos heridos, Catherine Malabou quiere establecer un punto de articulación conceptual y metodológico entre las neurociencias y el psicoanálisis, a partir de sus investigaciones filosóficas sobre la naturaleza de la plasticidad en todas sus posibles manifestaciones y abordajes, como han sido sus trabajos en el campo de la estética, la ontología inmanente de origen espinosista, la teoría de los materiales, la economía política y sobre todo en el campo de la enfermedad mental.
Ya en la década de los 90, la psicoanalista y también filósofa Julia Kristeva había señalado la necesidad de abordar las nuevas enfermedades del alma en el contexto de un diálogo interdisciplinar entre los trabajos de la deconstrucción lingüística y el psicoanálisis, para acceder al cuarto oscuro de la identidad personal. Con esta articulación, la psicoanalista buscaba sacar a la luz las tensiones más íntimas del psiquismo, donde se reflejan a la vez la angustia de vivir, la alegría y la libertad del hombre occidental. Se proponía con ello mostrar también una cierta relación dialéctica entre la enfermedad y el recurso terapéutico del lenguaje. En su trabajo clínico, Kristeva se proponía demostrar que más allá de la normalización terapéutica del psicoanálisis americano, la psique es nuestra protección, con la condición de que no nos quedemos encerrados en ella, sino que la transfiramos mediante el acto del lenguaje hacia una sublimación, un acto de pensamiento, de interpretación, de transformación relacional. Pero en estos trabajos, Kristeva dejaba aún sin examinar las posibilidades de destrucción de la psique causada por las lesiones severas en la amígdala, que tienen como consecuencia no poder desencadenar respuestas emocionales, hundiendo a los pacientes en una radical indiferencia emocional, como ocurre en los casos extremos del Alzheimer. Para abordar la forma como estas lesiones pueden modificar la identidad personal, Catherine Malabou propone desarrollar un puente entre el psicoanálisis y las neurociencias para atender a la vez a los reparos que Catherine Meyer ya había realizado al psicoanálisis, por proponer una serie de definiciones fantasiosas del psiquismo que no atienden de manera expresa a la realidad neuronal de los pacientes que son objeto del trabajo clínico. Con el fin de responder a este desafío metodológico y conceptual de Meyer, Malabou se propone en su libro sobre los nuevos heridos intentar una reinvención teórica total de la psicopatología. En esta reinvención, un papel definitivo lo tiene ahora su concepción novedosa de los fenómenos atribuidos a la plasticidad. Según Malabou, el concepto de plasticidad proviene inicialmente de la ingeniería de los materiales, para indicar con ello la capacidad que tiene un determinado material de interactuar con otros o con el ambiente, modificando su apariencia inicial. Esta modificación se puede dar normalmente de dos maneras. O bien la plasticidad designa la capacidad de recibir una forma, como ocurre en el caso de la arcilla o del barro, o bien señala también el poder de dar forma, por ejemplo, cuando se quiere indicar el poder del escultor o del cirujano plástico. Pero en el término plasticidad se señala también, como se indica en la expresión explosivos plásticos, la posibilidad de la deflagración o explosión de toda forma. Con esta expresión se quiere señalar ahora el trabajo negativo de la destrucción. En este último sentido, la plasticidad se ubica entonces en el límite entre la creación y la destrucción de forma. Este límite es, pues, el límite de nuestros modos cotidianos de habitar el mundo humano, como lo señalan también las narraciones neuropatológicas resaltadas por el trabajo clínico de Oliver Sacks en su serie de novelas patológicas. Atendiendo a este carácter liminar del sentido del término plasticidad, Malabou busca examinar la metamorfosis de la identidad agenciada
por ciertos accidentes localizados en lo que comúnmente se denomina cerebro emocional. De esta manera, busca establecer la relación entre plasticidad y destrucción para comprender la forma de vida de estos nuevos heridos que normalmente no son entendidos en su especificidad vital en el mundo contemporáneo. Como ocurrió en el caso de Phineas Gage, este cambio representa una verdadera catástrofe en la medida en que el paciente ya no se comporta ni se relaciona emocionalmente con los demás en la forma en lo que lo hacía habitualmente antes del evento traumático. Esta deflagración de la identidad personal es pues un fenómeno disruptivo que interpela a su círculo más cercano y familiar, aunque a menudo pasa también desapercibido para él debido a la anosognosia que acompaña a ciertas lesiones en las áreas corticales somatosensoriales, generando los fenómenos de ausencia tan típicos en el Alzheimer. En este sentido, el carácter disruptivo de esta forma de plasticidad revela la profunda fragilidad humana, que nos deja a menudo sin palabras, porque desafía nuestra forma habitual de comprensión de la vida. En efecto, somos tan frágiles que las estructuras existenciales que configuran nuestras habituales respuestas emocionales se pueden deteriorar debido a un accidente, una lesión o una destrucción psíquica somática. Esta plasticidad destructiva no solo es fuente de una conmoción existencial en los pacientes, se trata a la vez de una profunda perplejidad del entorno familiar y social del enfermo. Los más cercanos asisten a una cierta implosión de la subjetividad o alejamiento del individuo enfermo, que se convierte en un extranjero para sí mismo, que ya no reconoce a nadie, que ya no se reconoce a sí mismo, que ya no se recuerda. Seres así imponen su nueva forma a la antigua, sin mediación ni transición, sin adhesión ni compatibilidad. Hoy contra ayer, de manera desmedida y descarnada. El cambio puede ser fruto de acontecimientos anodinos en apariencia, que finalmente se revelan como traumatismos que curvan una trayectoria de vida, cumpliendo la metamorfosis de alguien de quien decimos nunca había creído que él o ella cambiaran así. Estos nuevos heridos nos muestran las posibilidades humanas de verlos afectados por una metamorfosis que acaece no por causa de nuestra voluntad o más o menos consciente. Estamos pues ante un cambio radical absolutamente sorprendente en sus efectos, aunque sus causas no sean del todo claras y conocidas. Este trauma es un cambio que encierra al individuo en sí mismo, ya que él se convierte súbitamente en un extraño para sí, por el hecho de no poder huir. Este no poder aísla al individuo en su soledad, destruyendo igualmente los vínculos sociales que le permitían antes construir una vida humanamente compartida con los demás. Los hombres así heridos son realmente un desafío existencial para la sociedad contemporánea, que promueve en todos los niveles la máxima conexión entre unos y otros. 2. El consuelo como una forma de acto interdistancia. Es posible recuperar el vínculo con el otro que ha resultado gravemente herido, de modo tal
que no puede ya huir de su profunda desazón. Ciertamente, los tratamientos farmacológicos y las terapias neuropsicológicas no logran hacer que el individuo retorne a sí mismo, ¿sí?, a su psíquico emocional, una vez ha sido desatada la vía hacia el encierro solitario en sí, producto de una desconexión tan radical de su unidad psíquica producida por la plasticidad destructiva. No es pues suficiente lograr que un individuo así afectado mantenga la supuesta latencia vital. Por parte de los que comparecen ante semejante grado de ausencia, se requiere poder abrir esta soledad en el encuentro del rostro del otro, que se descubre, por ejemplo, en una caricia consoladora. Tal vez esta apertura temporal se podría provocar a través de la presencia, que en una mirada perdida siente un vínculo que se niega a perderse de manera definitiva. En una simple caricia tierna, el vínculo intersubjetivo puede, por ejemplo, aparecer de manera momentánea, aunque no se lo pueda captar, retener o reconocer como tal. Con ello se consigue, en medio del traumatismo más extremo de una vida compartida, la apertura del misterio humano del cara a cara, aunque ya no sea posible alguna simetría. Obviamente, este encuentro tiene un poder temporalmente sanador en medio de la ausencia de toda posible curación. Aquí descubrimos lo que Levinas denominaba la invisibilidad en medio de toda ausencia extrema de visibilidad. Este descubrimiento es ciertamente una revelación ética e incluso una exigencia política que implica a todos los que asisten a semejante hundimiento personal. El rostro de los nuevos heridos nos demanda la respuesta ética a la alteridad. Esto lo reconoce Catherine Malabou de manera explícita en su libro, cuando indica este descubrimiento de manera autobiográfica. Cito a Malabou: comprendí tarde, demasiado tarde, que la ternura habría sido la única respuesta, que la incoherencia del comportamiento de mi abuela y de su indiferencia visible eran también reacciones al impacto de la hospitalización. Debí intentar llevarla de vez en cuando, por unas cuantas horas, a su casa. Le habría permitido reencontrarse con su ámbito familiar, sus cosas. No debí buscar a toda costa y de manera absurda refrescarle la memoria, sino dejarla tranquilamente y sin esperar nada, asistir a su propia ausencia. ¿Qué necesita para asistir a esta ausencia del otro? Es un acto de acogida acompañado de un profundo sentimiento de consolación. Si la enfermedad es pues una vivencia que se suele sufrir de manera aislada, hundiendo al así afectado, la mayoría de las veces, en un modo de ser casi incomprensible, la liberación temporal de ese estado es pues un fenómeno que demanda la cooperación de otro, dispuesto a asistir al trabajo del médico interior. Y si la enfermedad lleva al individuo a una pérdida radical e intransferible de su confianza básica de habitar en un mundo socialmente compartido, la posibilidad de transformar esta pérdida, aunque sea tan solo por un momento, se da cuando se produce un retorno de dicha confianza, gracias a la mediación intersubjetiva con un otro que está presente ante el individuo así afectado.
Cuando los médicos hipocráticos señalaban que ante la incapacidad de curar con la técnica y los fármacos previstos, se requería poder acompañar por medio de la presencia y la palabra al que está sufriendo, mostraban con ello el límite del arte de curar y la necesidad de ofrecer consuelo como una responsabilidad propia de la vida compartida. Por esta razón, cuando un ser humano se pierde en la indiferencia de sí, abatido por un profundo sufrimiento, debemos poder expresarle que estamos aquí presentes para acompañarlo y consolarlo en medio de su ausencia más radical. La responsabilidad para y con el otro se expresa entonces como una forma de estar con él, ofreciéndole un posible consuelo en medio de su desventura. Aunque no sea posible curación alguna, podemos, no obstante, asistir a este desventurado con expresiones y gestos de consuelo como la caricia. Como lo señala Marc-Alain Joachim, la caricia es una nueva forma de relación intersubjetiva en la que se explora lo que no es conceptualizable, aquello que traspasa lo patológico para permitir que florezca de nuevo el encuentro con aquel que está aislado y encerrado en su sufrimiento. Con las manos acariciamos el cuerpo y con las palabras el alma del que sufre. Una palabra acaricia o consuela no por el contenido de lo que diga, sino por la sinceridad de su decir. Su caricia permite el encuentro y la proximidad, incluso en medio de la ausencia de así, de aquel que se ha hundido en su desgarro profundo. Este encuentro es un fenómeno fácilmente comprobable con hechos simples. Quien atiende a una persona con inmenso sufrimiento, le basta con el hecho de simplemente tocarlo, de buscarlo con la mirada o saludarlo con una palabra cálida, para que el afectado se sienta tranquilo en medio de sus penas y congojas. Ambos pueden buscar en común un referente de sentido para encarar aquella vivencia de la que no puede dar cuenta quien sufre. En este contexto, las palabras y las caricias ofrecen al que sufre una cierta relajación, ya que puede sentir que él no ha sido abandonado. El ser humano que sufre necesita sentirse acompañado, es decir, sentir que hay alguien que lo puede socorrer sin pedirle nada más. Esta es realmente la respuesta intersubjetiva frente al sufrimiento humano, esa mediación que ayuda al enfermo en su búsqueda de un estado de menor renuncia posible, liberándolo de la fijación al estado anterior. Esta relación de acogida sincera le señala a quien sufre que podemos ayudarle a poner a distancia, aunque sea por un momento, la inmediatez de su sufrimiento. Esto sucede incluso en el caso extremo de la demencia. También en el caso de aquel que se encuentra al final de la vida, cuando necesariamente ya no parece que sea posible alguna atención terapéutica, él tiene también la necesidad de ser acompañado y consolado en estos momentos finales de su existencia. En efecto, es un signo de humanidad la forma como atendemos a las personas que sufren a lo largo de su vida y en la manera como los acompañamos en el momento de su muerte, incluso a sus seres queridos en la vivencia del duelo. En estos procesos de compañía se pone en marcha nuestra capacidad de asumir lo incognoscible y revela a la vez nuestra falta de conocimiento y aceptación de la complejidad de la vida humana.
pero dicha falta no puede ser signo de indiferencia o de negligencia en el trato con el otro. Nuestras respuestas frente al sufrimiento propio o de aquel que tenemos al frente provienen siempre de una cierta comprensión de la humanidad que nos caracteriza. La vida humana está atravesada por una profunda pobreza instintiva que solo puede ser sobrellevada por medio de acciones, sobre todo de aquellas que tienen una dimensión simbólica e inmunológica. Con la acción, el hombre puede darse un lugar en el mundo, pero este lugar es realmente un espacio inestable. Pero para poder hacer llevadera esta inestabilidad, el ser humano ha desarrollado el poder de promover relaciones inmediatas con la realidad a través del rodeo simbólico. En este sentido, el homo simbólico es también un homo inmunológico. En estas relaciones sobresalen aquellas que tienen que ver con el arte de curar a través de la palabra. Poner a distancia la crudeza de la realidad es pues la magia que le da una oportunidad al hombre para sobrevivir y poder seguir haciéndolo. Toda acción humana es, en este sentido, actio per distante. La impotencia que se experimenta de estos casos de aislamiento social, los que describimos con el Alzheimer, nos revela que a menudo no comprendemos el sufrimiento que padecemos o que tenemos al frente. No lo comprendemos no simplemente porque nuestro saber científico no haya podido despejar las incógnitas que hay, por ejemplo, sobre este tipo de daño cerebral, sobre su etiología, y sobre el correspondiente sufrimiento que conlleva, así como su posible tratamiento. Sin embargo, parece que la única vía posible ante semejante deterioro de la unidad psíquica sea simplemente el de poder asistirlo en el camino a su propia ausencia. Este camino cuestiona al que acompaña al enfermo, porque lo pone ante el hecho contundente del fracaso de la voluntad por dominar el mundo. El paciente no puede evitar hundirse en la indiferencia de sí, y el que lo acompaña no puede tampoco hacer algo para evitarlo. No obstante, permitir la asistencia a semejante ausencia es sin duda una responsabilidad política de una sociedad que busca asumir su comprensión de la enfermedad como un problema integral de salud pública. En este horizonte, los análisis antropológicos existenciales de ciertos fenómenos disruptivos, como la pérdida de sí en medio de una cotidianidad estandarizada, pueden ofrecer elementos conceptuales y metodológicos para el abordaje hermenéutico de ciertas perturbaciones vitales provocadas por lesiones extremas o enfermedades altamente incapacitantes. Uno de estos elementos que queremos aquí resaltar tiene que ver con la función antropológica del consuelo para asistir al que se hunde en un sufrimiento extremo. En la consideración filosófica sobre el sufrimiento humano, un lugar particular lo ocupa el análisis del fenómeno del consuelo, de las posibilidades y limitaciones de consolación. La necesidad de consuelo de Sigmund Müller, una categoría antropológica trascendental en la medida en que trata de la autocomprensión humana que funge en un espacio normativo de diversas interpretaciones culturales. El hecho empírico del consuelo lo podemos observar por un lado apelando a una descripción detallada de las diversas estrategias y medios instrumentales usados por los hombres a lo largo de su historia para encarar su vulnerabilidad constitutiva. Para desarrollar este paso, nos podemos detener en el examen de las distintas formas históricas en las que el hombre aborda sus dolencias, preocupaciones y enfermedades, mostrando con ello
las posibilidades y limitaciones de su tratamiento técnico. Esta es tal vez la razón de por qué se indicaba ya en la literatura clásica que una vez agotados los caminos para el tratamiento técnico de las dolencias y preocupaciones, al Homo patiens no le quedaba otra salida más que pedir consuelo para poder sobrellevar su sufrimiento. Según Blumenberg, la necesidad de consuelo se hace visible inmediatamente cuando le damos a conocer a otro nuestro dolor o simplemente se lo manifestamos. Ahora bien, el correlato estructural para poder vivenciar el dolor de otro, en el que la forma propia de la vida humana es esencialmente, en el que la forma propia de la vida humana es esencialmente vulnerable, porque solo puede ser válido quien ofrece o tiene puntos flacos. El humano es el ser que tiene puntos flacos, pero solo podemos comunicar nuestros dolores a otros de un modo indirecto, pues es imposible comunicarle a otro de manera objetiva una vivencia subjetiva como la del dolor o el sufrimiento. A partir de esta situación límite, nos abrimos entonces a la experiencia del respeto. En la medida en que sé que no podría indicarle a otro de manera inmediata mi dolor, tendría a la vez un apoyo fenomenológico para apreciar con respeto su manifestación de dolor. De esta manera, nos topamos aquí con una cierta dimensión ética frente al dolor y el sufrimiento expresado por el otro. Que nunca podamos saber qué significa cuando alguien da a entender que sufre un dolor, le reserva a esa expresión un límite de tolerancia. Ese límite prohíbe comparar o menospreciar el grado de sufrimiento. Por esta razón, en una consideración antropológica sobre el fenómeno del respeto de las expresiones de sufrimiento, es necesario tener en cuenta en las consideraciones éticas la pregunta sobre lo que sería un buen consuelo y uno malo. Desconocer esta diferencia es a menudo fuente de negligencia o de imprudencia frente al dolor de los demás. La dimensión antropológica del consuelo la podemos ilustrar a partir de la siguiente cita tomada del diario de George Simmel. Comillas: el concepto de consuelo tiene un significado mucho más amplio, más profundo que el que se le suele atribuir conscientemente. El humano es un ser que busca consuelo. Consuelo no es lo mismo que ayuda. Ayuda busca también el animal. Pero el consuelo es una vivencia curiosa que, si bien no hace cesar el sufrimiento, elimina el sufrimiento ocasionado por el sufrimiento. No afecta el mal en sí, sino a su reflejo en la instancia más profunda de la vida. Esta es la cita famosa de Simmel, que centra todas las reflexiones sobre el consuelo en la filosofía contemporánea. Retomando esta cita de Simmel, nos podemos detener brevemente en el examen del lado psíquico del consuelo, es decir, el hecho de ser una vivencia. En esta nota de su diario, Simmel señala con claridad que una consolación, en contraste con la ayuda del mal, que es urgente atender, no solo busca cambiar el estado de cosas del mundo, cambiar el estado de cosas del mundo, más bien tiene una función indirecta, pues, como lo señala Simmel, es una vivencia curiosa que, si bien no hace cesar el sufrimiento, elimina el sufrimiento ocasionado por el sufrimiento. El carácter curioso de la vivencia del consuelo consiste entonces en que distrae o difumina el sufrimiento que incrementa el dolor y el desamparo humano. Este carácter difuminador o psicológico
Tiene la función terapéutica de atender con respeto las diversas vivencias y expresiones del sufrimiento humano. Según Blumenberg, esta función tiene la forma de una delegación, en la medida en que la delegación es la forma antropológica por excelencia de todo proceder simbólico o ficticio. Este lado psíquico del fenómeno del consuelo se corresponde entonces con una estructura específica de funcionalidad estructural del ser humano. Al contrario de los demás seres vivos no humanos, el hombre está predispuesto a un cuanto de dolor que no solo se debe a las catástrofes de la naturaleza. Por esta razón, siguiendo a Simmel, podemos señalar que el ser humano no tiene remedio. Pero esta expresión, tan común en los análisis de Simmel y de Paul Albert, debe ser asumida en su sentido metafórico. Igualmente, debemos tener presente que no podemos por deseo escapar ni de nuestro propio cuerpo ni de nuestra perspectiva conciencia. En efecto, ya en el proceso de la antropogénesis, el hombre no pudo seguir huyendo, pues debió encontrar formas de salir del callejón sin salida del no consuelo. No podemos asumir aquí este no consuelo como la indicación de una condición real, sino como un valor límite en sentido kantiano, que muestra a la vez una cierta forma de infelicidad absoluta. En este sentido, mientras los hombres viven, son viables y por tanto susceptibles de experimentar alguna forma de consuelo. Por esta razón, podemos indicar también que es propio de los hombres, en la medida en que aún vivan, tener a su disposición un poderoso arsenal de instrumentos de consuelo y promesas vagas acumuladas en la historia de la humanidad. El primer lugar de este arsenal lo ocupa lo que Blumenberg caracteriza como actio per distantia. La existencia humana se ha hecho posible al mantener a distancia todo lo que pueda amenazarla y ponerla en peligro. Esta fue la ruta antropológica de la hominización. Este poner a distancia tiene una dimensión funcional, a saber, poder sobrevivir y continuar haciéndolo. Para resaltar el papel antropológico de esta función, podemos recordar que en la multiplicidad de las actividades del ser humano que se pueden representar descriptivamente, el mejor modo de captar el principio de unidad es con el término distancia. Mientras el animal está sujeto a la cadena de las necesidades, de las respectivas situaciones inmediatas y de sus cambios, el hombre puede, al contrario, retraerse en esta condición de modo independiente, produciendo una distancia con respecto a todo lo natural. Por esta razón, el hombre puede romper el círculo de las prohibiciones de la inmediatez, en la que el animal permanece ocupado. Para el logro de su sobrevivencia, el hombre ha creado para sí, e incluso para el medio natural en el cual se mueve, múltiples estrategias de cuidado y protección, como las desplegadas con finalidades salutíferas a lo largo de la historia de la medicina. De aquí resulta un catálogo de técnicas concretas de consuelo que en su conjunto configuran la actio per distantia como un radical específico del complejo de actividades humanas. Obviamente, la distancia consoladora se enfrenta siempre a una realidad necesitada de consolación. Esta necesidad se pone en evidencia en el desamparo en el que solemos quedar a causa de un sufrimiento extremo o una enfermedad y dolencia que nos aíslan de manera radical. Podemos sobrellevar este desamparo por medio de las estrategias de distanciamiento, por ejemplo, a través de la delegación del dolor,
a otro por medio de la compasión, a través de una promesa en el futuro frente a un presente doloroso, por una ritualización compensadora y la institucionalización de ciertas técnicas del alma para el cuidado de sí, logrado en formas diferentes, como lo sugería el pensamiento hipocrático y la filosofía helenística clásica. Y finalmente, a través de la imaginación artística o metafórica, mítica o a través de cualquier otra forma de forma inconceptual o simplemente ficcional. Para hacerle frente a la precariedad de su existir y poder así doblar el embate del medio ambiente en el que interactúa, el ser humano ha implementado desde su origen una serie infinita de mediaciones técnicas que permiten aliviar las dolencias y enfermedades que surgen en el modo de existir, en su modo de existir propio. Por esta razón, el desarrollo histórico de la cultura como mecanismo de compensación de la labilidad humana corresponde a las condiciones constitutivas del modo de existir del hombre. Cuando ya no son suficientes los medios técnicos para atender dolencias y enfermedades, se abre el camino de la consolación a través de la palabra. Para poder mitigar e incluso poner a distancia a través de la cultura las lesiones y dolencias que a diario sufrimos, debemos empero evitar aplicarnos o promover falsas consolaciones. En efecto, para poder sobreponernos a nuestros sufrimientos y dolencias, es necesario no solo contar con mecanismos de consuelo, sino a la vez tener una mirada crítica de todo dispositivo de consuelo en cuanto a estrategia regulativa de la evolución instrumental de la vida humana. Al resaltar la dimensión antropológica del consuelo, queremos con ello indicar también la necesidad de desarrollar a la vez una revisión crítica de los intentos contemporáneos de aplicar mecanismos frívolos para llevar una vida humana libre de toda manifestación de dolor y sufrimiento, es decir, una vida plena de positividad. Frente a este desenfreno de positividad, no podemos perder de vista que el consuelo no es más que un aspecto de la capacidad fundamental del ser humano de poder tratar y usar lo ausente como presente, incluso lo que está ausente por no existente, es decir, en última instancia, un espacio de su capacidad para la actio perdistans, planteada en la conquista de la marcha erguida. Al resaltar la función antropológica de la actio perdistans en una consideración sobre el papel del consuelo en el arte de curar, debemos tener presente no solo la necesidad de emprender una crítica de los dispositivos teóricos instrumentales tan frecuentes hoy en la práctica terapéutica, sino también realizar una revisión crítica de las comprensiones habituales de la vivencia de la enfermedad, ya que en ella aún se vinculan ciertas posiciones moralistas y deterministas más o menos explícitas que desdibujan la función antropológica de la distancia. Igualmente, debemos emprender una revisión de las estrategias contemporáneas de consolación basadas en metodologías de resiliencia y de mindfulness. Gracias. Obrigado, professor Cardone, pela excelente conferência. Eu vou abrir para o público que desejar fazer questões. A gente tem tempo. Como é o nome dela? Natália.
Bueno, profesor Fernando, muchísimas gracias. Es una pregunta que me ha dejado pensando mucho su presentación del día de hoy, Bloombergiana, y no sé si la puede expresar muy bien, pero es lo siguiente. Entendiendo que Bloomberg muy bien está hablando de la delegación y la superdistance como todos los procesos técnicos que hace la criatura humana en pro de sobrevivir y que generalmente son procesos simbólicos, son procesos que tienen significado. La mayoría puede ser conceptual o inconceptual, pero siempre con significado. Cuando hablamos de la consolación, parece ser que algunas veces debemos estar entendiendo la significación en otra dimensión. Es decir, el consuelo se da ante la falta de significado. Entonces, esa es una primera duda. Y de ahí me desprende la siguiente. Como muy bien has hablado, sí, el consuelo es una acción persistente, por lo tanto, el consuelo es una técnica, como tú has manifestado, técnicas del consuelo. Pero si el consuelo es una técnica que funciona cuando las técnicas no dan razón, ¿cierto? Es decir, la superdistance de la medicina, de la ciencia, de lo demás, ha fallado. El consuelo sería una técnica de la falla de la técnica. Y ahí viene un tema con el que tú arrancas, que es el tacto. Y ahí cierro mi comentario, claro. Porque si el consuelo más fuerte puede ser el tacto, tal vez el tacto se escapa tanto de la significatividad como de la técnica. Y en ese sentido, como el tacto podría escaparse de la significatividad del mundo simbólico como tal, como de la técnica. Y en ese sentido, tal vez de la distancia, como el tacto entra en el sentido de esa distancia. Bueno, es eso, Fran. Muchísimas gracias. Bien, gracias Natalie. Voy a hacer primero una afirmación situada en una de las entrevistas de una ministra de nuestro país. Dijo a una pregunta de una periodista: me formulaste 50 preguntas. ¿Sí? Era una pregunta y se convirtieron en 50. Creo que hay 4 tópicos que quisiera desglosar de manera distinta. Primero, el vínculo de la consolación con los procesos de significación humana. A esa primera pregunta diría: estoy de acuerdo si entendemos, que creo que es lo que es mi intuición del fenómeno de la consolación. El fenómeno de la consolación es un fenómeno humano atravesado por la configuración de la cultura. E inclusive un poco lo que estaba examinando con el grupo de profesor Robson en el seminario, cómo podemos rastrear el surgimiento del consuelo como fenómeno correlativo con el surgimiento de la cultura. No es que sea un fenómeno tardío, que primero fue la cultura y después las técnicas de consolación, sino que podemos rastrear antropogenéticamente, ¿sí?, el origen de la cultura
de la misma manera, ¿sí?, como el origen del consuelo. ¿Sí? Eso es lo que implica que digamos que hagamos la siguiente afirmación: el consuelo es un fenómeno cultural. Es un fenómeno cultural, no porque primero haya habido cultura y después consuelo, sino porque está correlacionado con el origen de la cultura. Entonces tenemos que ir construyendo eso con cuidado. En ese sentido, ciertamente, vinculamos el fenómeno del consuelo a expresiones de significación. Y es lo que podemos plantear, que hay ciertas ideas, ciertas comprensiones, ciertas afirmaciones, ¿sí?, ciertas posiciones que consuelan y otras que no consuelan. Casi no podría decir que el surgimiento de la religión, de las expresiones religiosas, ¿sí?, son una forma ritualizada, altamente compleja, ¿sí?, que expresa una necesidad humana de consuelo, de consolación. Y utilizo las dos formulaciones: de consuelo, dar consuelo al ser humano, pero también de que el ser humano es un ser capaz de dar consuelo a otro, como un fenómeno intersubjetivo. Entonces, a la primera idea sí me parece que está vinculado a los fenómenos de significación. En particular, me parece que las reflexiones sobre sufrimiento humano, sobre la enfermedad, ¿sí?, banalizan la experiencia de consuelo, el fenómeno del consuelo, lo que no ocurre en el corpus hipocrático. En mi lectura del corpus hipocrático, ¿sí?, he descubierto cómo el médico hipocrático tenía dos herramientas fundamentales para la relación con un enfermo. La primera herramienta tenía que ver con un saber hacer, mediado técnicamente con técnicas de la mano. Comentaba que toda nuestra relación médico-paciente, ¿sí?, la mediamos manualmente, ¿no? Es dejando un tratamiento, hay un tratamiento, tratar, y tratar es relación con la mano. El médico hipocrático conocía el límite de tratar. No todo puede ser tratado. No todo puede ser tratado, y no todo el que sufre puede ser tratado tampoco. Hay cosas que no se pueden tratar, ¿sí?, y hay personas que no se pueden tratar. Por eso es necesario conocer lo que le pasa, pero también a ese sujeto que le pasa eso. Y cuando no era posible tratar, inmediatamente decían: se debe acompañar o consolar. Y para acompañar o consolar, la función de todo el corpus hipocrático decía que era fundamentalmente con el lenguaje, con la palabra. Comentaba la cita de Prometeo encadenado, Esquilo, en la cual, en medio del sufrimiento de Prometeo en la montaña, encadenado, sufriendo unos dolores inconmensurables por haberle robado el fuego a los dioses y haberse entregado a los hombres, Océano le grita a Prometeo algo que me parece revelador: ¿no te das cuenta que a un temple enfermo solo lo puede acompañar,
que el médico, el que acompaña a un temple enfermo, son las palabras. Estaba vinculado en las palabras como una forma de medicina. Yo lo puedo decir aquí con toda el cuidado con los colegas médicos, ¿sí? Y los médicos saben hacer, pero desafortunadamente no saben hablar. Es algo que les está negado al médico. El saber médico es un saber en silencio. No saben el diálogo, que es un elemento tan importante para Gadamer, ¿no? Es decir, lo que quiere demostrar Gadamer es justamente que el saber médico es dialógico, se hace en la palabra. El médico lo único que pregunta su pregunta es informacional, no dialógica. Nunca le pregunta nada al paciente, ¿no? Miren un poco, no sé si ese médico enigmático, el famoso Dr. House. Unas características del Dr. House es que hace las preguntas que no están en el protocolo científico. Y gracias a que hace las preguntas que no están en el protocolo científico, resulta ser más agudo que el que sigue el protocolo científico, porque está preguntando otras cosas. Por lo que uno mira con la noción de patografía de Oliver Sacks, la forma como él está interactuando con una vida que está enferma. La vivencia de la enfermedad es una ruptura de sentido, de significado. Y creo que las técnicas, ya me voy a ocupar del problema de las técnicas del significado, lo que están haciendo es dar sentido, dar significado allí donde se ha perdido el significado, justamente en ese estado límite. Por eso creo que la hermenéutica es la herramienta fundamental para el acompañamiento médico. Entonces, el primer punto creo que es ese. El problema de las técnicas. Sí, yo creo que hay una diferencia entre la técnica del hacer de la mano, ¿sí? La técnica, ¿sí? En griego, ¿sí? El hacer, el intervenir, el producir. Y una nueva técnica que los griegos también la tenían muy clara, ¿sí? Que va a tener que ver con la poiesis, con la capacidad de la vida humana. Esa técnica con poiesis, ¿sí? Es lo que ocurre en el espacio del lenguaje. Yo lo que quiero, y lo dije, y esa es mi apuesta, ¿sí? Es que el consuelo es una poiesis, o sea, no una intervención de hacer, sino una forma de vida. Y que lo que quiero demostrar es que lo que vemos en el plano cultural de diferentes manifestaciones de consuelo, donde está, por ejemplo, la literatura, la música, la misma filosofía, la doctrina filosófica, lo que quieran, ¿sí? O la religión como estrategia de consolación, ¿sí? Con contenidos. Mi esfuerzo es buscar estructuras básicas. Y la estructura básica, primitiva, que está a lo hondo del consuelo, es la estructura de la vida humana. Y por eso la apuesta antropológica, que es la que Blumenberg denomina como distancia. El ser humano es un ser que, para establecer
su posibilidad de vida, su modo de vida y poder sobrevivir, no huye. La discusión con el fenómeno de la huida de los animales, no huye, no está huyendo, sino que está colocando en distancia las amenazas futuras, presentes o pasadas. Y la forma de ponerlo a distancia es lo que Blumenberg llama el rodeo. Y eso es lo que está ocurriendo inclusive en el caso del Alzheimer. La persona con Alzheimer está unida está encerrada en sí misma hasta el punto, y esa es la pregunta que un poco se hace Caterina Malabou, de si hay sufrimiento ahí. ¿En qué consiste el dolor del Alzheimer? Ese daño en el cerebro emocional implica un profundo sufrimiento. ¿Cómo interactuar con ella? ¿Sí? Y esa interacción la pone en términos de el tacto, la caricia. Se está comprometiendo con las éticas no del cuidado, sino las éticas de la caricia, que son una forma de las éticas del cuidado, ¿sí? Pero me parece que hay que complementar a Caterina Malabou, porque habría que darle un soporte antropológico a las éticas del cuidado, de la caricia, que es justamente, me parece, el concepto de acto intercristiano, que lo dice Caterina Malabou: asistir a su pérdida de sí, acompañar a una persona que está encerrada en sí misma, que se ha destruido su interioridad emocional, acompañarla, porque eso marca su diferencia. Caterina Malabou insiste, en la cita que le leí, insiste en que ella retorne a sus cosas, por un momento. Y me parece que en ese momento es lo que permite un poco la distancia. Creo que la distancia es proximidad también. Lo oíamos con Robson ayer. Es decir, no simplemente fenómenos de distancia en términos espaciales, sino también de proximidad. Aproximarnos, asistir al que está encerrado en sí y ha perdido todo vínculo de estar con otros. Andrés. Professor Luiz Fernando, excelente palestra, meus parabéns e a pesquisa maravilhosa. Eu me chamo Celine Martins Soares, docente da Universidade Federal da Fronteira Sul e discente da Universidade Federal de Santa Maria em Filosofia. O senhor disse que a carícia consoladora é um vínculo intersubjetivo. É um fenômeno que demanda a cooperação do outro. A responsabilidade para com o outro se expressa como uma forma de estar com ele por meio do consolo e da carícia. A minha dúvida é, em se tratando de responsabilidade como um vínculo intersubjetivo em relação à carícia consoladora, se essa responsabilidade seria do médico em relação ao paciente, do corpo médico, ou se seria da instituição hospitalar, ou se seria da instituição religiosa ou da instituição familiar, porque me parece que também aborda um vínculo interobjetivo além do intersubjetivo, mas eu também não tenho certeza, por isso que eu busco do senhor uma resposta. Obrigada. Bien, si te entendí bien, creo que es uno de los puntos de cuál es el alcance de un aislamiento de una persona que está sufriendo una enfermedad tan incapacitante
como el caso del Alzheimer. Están sufriendo, se ha roto el vínculo con otros, sus familiares, son las personas que están más cercanas. Normalmente lo que tenemos en general, una persona con ese tipo de dolencia que implica la ruptura del vínculo emocional con los familiares, ¿sí? Que se ha aislado y que vemos que no está respondiendo a nuestra interacción lingüística y emocional. No sabemos qué hacer con ellas. Y la expresión que utiliza Caterina Laboud en Nuevos Heridos la quiere expresar en términos, primero, de una reformulación psicopatológica, ¿sí? Muy parecida a lo que está ocurriendo, o lo que ocurrió con el caso de Phineas Gage, ¿sí? En términos del trauma de Phineas Gage para las investigaciones neuropatológicas, ¿sí? Es decir, después del accidente Phineas, ¿sí? Que fue un accidente demoledor, una varilla, ¿sí? Le entró por esta parte de la cabeza, ¿sí? Penetró la zona central, el lóbulo frontal, ¿sí? Y no se muere, se recupera. Después de la intervención clínica se recupera, pero no se recupera del todo, porque se alteró su identidad personal. El caso era un hombre muy respetuoso, un hombre moralmente perfecto, con una identidad personal muy definida. Se le alteró, se volvió un grosero, patán, se le alteró el comportamiento. Está sano, pero no es el mismo. No es el mismo. Y entonces empiezan las investigaciones sobre qué pasa con el comportamiento humano, qué es el comportamiento humano y cuál es el lugar del cerebro en el comportamiento, si se quiere, moral o que digamos. En el caso de Malawi, ¿qué es lo que tenemos? Una situación muy parecida, con diferencia de cierta manera, pero parecida en un punto. El que era antes ya no está, y el que está no lo reconocemos. Malawi está protestando un poco contra la idea del retorno a la infancia de una persona con Alzheimer. Los tratamos como unos niños, como si hubiese un regreso, ¿sí?, a un estado infantil, ¿sí? Creemos que se comportan infantilmente, no solo se comportan infantilmente, y entonces no sabemos cómo relacionarnos con ellos. Y la forma de atender a ellos, a estas personas, es con la institucionalización clínica, los hospitalizados, para que otros se encarguen de ellos. No hay posibilidad de retorno, ¿sí? No hay ninguna posibilidad de retorno. Y entonces Caterina Laboud dice, espere, necesitamos comprender lo que está pasando con estos pacientes y comprender socialmente cómo debemos atender a estos pacientes, cómo recuperarlos, entre comillas, ¿sí? El núcleo familiar se destruye, la mamá ya no reconoce al hijo, no sabe quién es el hijo, llega el momento de pérdida, ya no sabe quién es el hijo amado, ya no está presente, no lo reconoce, no reconoce su entorno, sus cosas, no lo reconoce, su esposo, ¿sí? No se reconoce ella misma, no sabe dónde nació. Entonces tenemos una especie de un ser vivo, Malaboud lo dice,
un no muerto, como si estuviese muerto, pero no muerto, todavía no ha muerto, pero tenemos una interacción ahí cerrada. La pregunta de Malabú es cómo recuperar esa interacción. La respuesta, por su compromiso militante, a veces los compromisos militantes obstaculizan la comprensión, es mi hipótesis. Y entonces su compromiso militante es decir, el problema es un problema político, busquemos estructuras sociales de integración, etc. Yo creo que la situación es más compleja y por eso apunta a la ética del cuidado, bastó el cuidado, pasaba la caricia monta la diferencia porque se siente acompañada. Asistir, y esa es la expresión que me gusta, asistir a su ausencia de sí. Que incluso ahí, en esa condición, podamos acompañar. Me parece que no lo formula Caterina Malabú en esos términos, pero yo creo que necesita consuelo. ¿Cómo entender el consuelo? No puedo explicarle que hay más allá que la oración, lo que queramos, formas institucionalizadas de consuelo. No. Un elemento, una respuesta humana que consiste en la lectura que hago del dispositivo de la distancia, ¿sí? de acompañar su distancia comunicativa, llevándola a que con mi presencia, con la presencia, con la simple presencia, con la caricia, sí, se produce un fenómeno antropológico que es fundamental, y es que pueda ser apartada de ese momento, inclusive con que simplemente vea al hijo, simplemente ver, sin decir. Parece que ahí hay una conexión que permite que esta persona, con dolor, con ese sufrimiento, se apague de su sufrimiento. El punto es que eso debe ser exigido a la familia, exigido a la sociedad, pero exigido éticamente para nosotros. No sé si con ello... Sí. Una cosa, por culpa mía nos retrasamos en la apertura, entonces si pudiéramos ser breves, no, puede ser breve, porque tenemos un coffee break y después continuamos. Bueno, Fernando, muchísimas gracias, buen día. Yo tengo un comentario un poco crítico en la misma dirección de Nathalie, un poco, aunque tampoco estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dice, no obstante reconozco mi falta de familiaridad con Blumenberg. Pensaba que efectivamente, bueno, lo que más me parece o me ha gustado de tu palestra, de tu conferencia, es el tema de la corporalidad, el tema del tacto, el tema de la caricia y la importancia, y lo que tú destacas con respecto a Malabú, la idea de asistir con la caricia a la pérdida de sí mismo. Me parece que este asunto del tacto tiene mucha aplicación en salas de cuidados críticos, de cuidados intensivos, y que a la vez que enseñar a hablar a los profesionales de la salud, pues también se les puede enseñar a tocar de cierta forma. Entonces es muy importante trabajar desde la idea de tacto. Pensaba también, por supuesto, que la idea de tacto, Francisco Díez tiene un ensayo bonito sobre el tacto en sentido táctil y el tacto en sentido modal, y esa ambigüedad del doble sentido del tacto puede ser usada tanto para destacar la dimensión corporal como la dimensión lingüística o simbólica o semántica. Pero bueno, digamos, partiendo de esta idea, pienso que el tema del tacto, el tema de la caricia, tiene
más que ver con la inmediatez y con la cercanía que con la distancia. Entonces tengo la impresión de que hay una cierta tensión entre el tema de la caricia y la conexión que tú quieras hacer con el tema de la distancia y del lenguaje. El lenguaje y el acompañamiento mediante la palabra, que sin duda alivia, que sin duda consuela. El acompañamiento mediante la palabra es secundario, es segundo, es un nivel de distancia, pero el nivel de la caricia es un nivel más de cercanía, más de inmediatez. Por supuesto puede desencadenar una cierta distancia también y puede llevar a la palabra, pero me parece que hay una cierta tensión ahí, y en ese sentido sí pensaba que el comentario de Natalia apuntaba en la dirección correcta. El tacto se escapa al mundo de lo simbólico, se escapa también al asunto técnico, y pensaba que más que el concepto de tecné es el concepto de frónesis, que complementado con el de poiesis creo que pueden ayudar a entender mejor el tema del tacto. Entonces era un comentario sobre eso simplemente, pero me ha gustado mucho. Gracias, Andrés. Solo dos puntos. Enfatizo el problema de la distancia en una dialéctica de distancia-cercanía. Es decir, no diría son dos movimientos que tienen una proximidad terminológica importante. Distancia es poner distancia para poder dar un espacio, como literalmente lo formula Blumenberg, un espacio para una respiración humana. Es decir, nos permite poder apartarnos, ¿sí?, para que la realidad no nos apabulle de manera contundente. Esa pequeña distancia, hay un koan, ¿sí?, budista muy bonito que puedo usar ahora, y es que conserva la distancia de una pulgada del suelo. No filosofías en las nubes, no ir en el cielo, tampoco estar a ras del suelo. Una distancia sutil como la de una pulgada del suelo. Una distancia permite esa respiración. O sea, no diría, porque quiero plantear el problema del tacto, y el problema del tacto es una forma de cercanía, pero como tú lo colocas, el tacto también es una dimensión moral. Y el fenómeno del consuelo inicia con una reflexión muy interesante con el fenómeno del respeto. Como no puedo expresarle objetivamente a otro mi dolor, es decir, mi sufrimiento es objetivo, y la posibilidad de la objetivación de esa expresión de sufrimiento está cerrada, no es posible. Cuando yo digo tengo dolor, la actitud de que me escuche mi expresión de dolor o mi manifestación de dolor es una actitud de tacto moral, de respeto. Dice, no se puede medir. Yo lo tengo que dar por sentado. Cuando una persona está llorando, la actitud humana o la respuesta humana del llanto del otro es entender inmediatamente que hay una conmoción, que haya razones muy fuertes, ¿sí?, y usted se pliega en una distancia de acompañamiento, pero distancia, ¿sí?, que le permite ganar un espacio humano de tacto. Prudencia. Usted no se dice, bueno, ¿qué te pasó? Debe haber alguna razón por la cual estás llorando.
inmediatamente me pone en esa situación. Permite el vínculo de la prudencia. Me ve el tema de la prudencia, cómo funciona en el mundo hipocrático, que ya estaba claramente también planteado. Es decir, casi lo que uno puede leer es que los grandes conceptos de la filosofía clásica, Aristóteles, el concepto catarsis, por ejemplo, es un concepto claramente hipocrático, médico. Entonces también la prudencia también está en el centro del pensamiento hipocrático, nuestras relaciones prudentes. Y lo del tacto lo miraremos después con calma. Graças. Professor, continuando com o fio sobre o respeito, assim, no caso, Kant fala do respeito como esse sentimento que acompanha a vinculação às máximas, né, objetivas, máximas morais objetivas. E o respeito, ele é um sentimento que permite que eu me reconheça como um agente, né, e como alguém que participa do reino dos fins, ou seja, como humano, né, ao respeitar as normas, né, respeitar as leis, autodeterminar, né, eu permito me reconhecer como humano, como alguém que participa da humanidade. A minha pergunta é para confirmar uma impressão, né, essa combinação, vamos dizer assim, esse paralelo entre um momento de respeito que acompanha a consolação, a gente pode dizer que é uma maneira, é uma dimensão do respeito que o Blumenberg tenta descobrir nesse caso, que não me permite reconhecer enquanto um agente, né, a minha humanidade enquanto agente, mas um momento da minha humanidade enquanto alguém que é um paciente nesse sentido, há um momento uma forma de vulnerabilidade que é propriamente humana, né, e que diz respeito a essa relação que os seres humanos estabelecem com as regras ou com os limites dele. Então, é um momento em que, vamos dizer assim, na consolação, eu permito reconhecer a humanidade do outro, ou a minha própria humanidade, né, mas não no aspecto dela de agentivo, né, mas no aspecto dela da fragilidade, dentro desse domínio ainda relativo a condições de possibilidade, a regras, a normas. É uma impressão que procede, é uma maneira, vamos dizer assim, de alcançar essa quebra, essa ruptura com a divindade, por uma via intersubjetiva, né? Procede essa impressão ou eu me desencaminhei um pouco na comparação? Obrigado. Yo creo un punto, la enfermedad es de alguien, ¿no? Alguien está enfermo. Es un fenómeno en primera persona, en la dimensión de la primera persona. Estoy enfermo, estás enfermo. Estamos enfermos de manera genérica, pero propiamente cuando digo estamos enfermos, cada uno lo está en su individualidad. Y es uno de los puntos complicados de la ciencia médica, y es la universalidad de su abordaje. Y por eso en la ciencia médica, en las ciencias de la salud, van a primar los fenómenos objetivos, o sea, la consideración de que existe objetivamente una enfermedad, ontologías, existe una cosa que se llama cáncer, de que puede ser descrita objetivamente con medios y con elementos, etcétera, y comprendida en su etiología y todo lo que queramos. O los fenómenos sociales, el debate famoso de que la injerencia en las comprensiones de las enfermedades en términos sociales, en términos de salud pública y cosas así. Pero se pierde la perspectiva subjetiva. Es decir, el hecho tan simple
de que toda dolencia es de algo, con las características de ese algo, con las características y posibilidades de ese algo. El médico está tratando a María y no puede pretender tratar a María de la misma manera en que está tratando a Juan, porque María y Juan son irreductibles, son individuos. Pero entonces, para poder formalizar todo su campo de acción, el médico dice: hay leyes universales, hay principios que se trabajan de la misma manera. Y para poderlo hacer, hace abstracción de que María es María y Juan es Juan. O sea, la individualidad. Es curioso que en el corpus hipocrático se habla de la enfermedad individual, del individuo. Y en los trabajos que hace, por ejemplo, por eso es la fuerza tan importante de la patografía, que es un concepto hipocrático, patografía. Hoy la patografía es historia clínica, pero protiene muy poco de lo que estaba pensando Hipócrates cuando estaba pensando la noción de patografía, porque la historia clínica es de signos, etc., y no tiene en cuenta cómo la dolencia está vinculada a una vida que es individual. Ahora el problema complicado es que, aún siendo individual, la dolencia tiene un componente intersubjetivo. O sea que lo individual es la posibilidad de la intersubjetividad. Y tiene ese componente intersubjetivo por un fenómeno muy interesante, y es que el vínculo terapéutico, y eso lo he insistido del humanismo, por ejemplo, en la lectura de una antropología humanista para médicos de un Lainetral, un gran humanista español, y Lainetral insistía en que el acto médico es fundamentalmente relacional, intersubjetivo. Pero yo diría no solamente el acto médico, porque él está pensando en el tratamiento, en la intervención, sino la vivencia misma es intersubjetiva. ¿Y por qué es intersubjetiva? No hay enfermo que no exprese su enfermedad y se le exprese a alguien. Cuando ustedes van por la calle y ven que una persona tiene dificultades para andar, usted no lo trata con negligencia, sino que usted lo trata con un cierto respeto de la condición en la que se encuentra. ¿Y eso por qué? Porque la enfermedad, al manifestarse, genera un vínculo intersubjetivo, aunque sea mío. Y por eso me parece llamativo que cuando usted está pensando el consuelo, vincula el consuelo al problema del respeto, que no es puramente de una condición. Hoy tenemos una concepción de respeto muy mediada por los proyectos de vida subjetivos o políticos, y me parece que hemos perdido la dimensión de que la categoría de respeto es una categoría para pensar la enfermedad, no simplemente para pensar las expresiones de vida y la justicia, y que me respeten mis valores, mis ideas, nada. No, es que también en la expresión de mi sufrimiento hay una exigencia moral de respeto. Gracias, Cardona. Vamos a encerrar porque estamos un poco retrasados con el programa. Parabéns por tu conferencia, agradecemos mucho. Una salva de palmas.